Imagen empresarial y continuamos con la entrevista que le hice a Jimmy Wales, el fundador de la Wikipedia, que está lanzando Wiki Tribune en español a partir justamente de hoy. En ese contexto, la entrevista. A continuación le pregunté cuál es su opinión del panorama de los medios de comunicación en español. Le preguntaba qué es lo que vio justamente a propósito de la apertura o del comienzo de operaciones de Wiki Tribune, y esto fue lo que me dijo. Yeah, a little bit. I mean, I think one of the things we see that is very global is that news media, particularly print news media, has been under incredible financial pressure over the past several years. And this has led to a decline in quality, not because of the journalists, but because there aren't enough journalists working. And the same thing, is happening in the Spanish market, both in Latin America and in Spain and U.S. everywhere. And so I think that's crucially important. And the great thing is, of course, there's still great institutions of journalism out there fighting the good fight, and we hope to see more of that. Bueno, a mí me dice que él considera que una de las cosas que vemos y que es global es que los medios noticiosos, particularmente el impreso, han estado bajo una cantidad enorme de presión financiera, sobre todo en los últimos años, y esto ha llevado a que haya una disminución en la calidad, y esto no es por los periodistas, sino porque no hay suficientes personas trabajando, y lo mismo está sucediendo en el mercado hispanoparlante, en ambos, en América Latina, en España y en Estados Unidos, por todos lados. Dice, creo que esto es muy importante. Lo bueno de esta situación, está claro, es que hay grandes instituciones de periodismo allá afuera que dan la pelea, y esperamos ver más de ello. Luego le pregunto de esta controversia que hay con respecto a los muros de pagos o paywalls, tenerlas o no. En el caso de el Wiki Tribune tiene un modelo híbrido. Le digo, ¿cuál es su posición con respecto a los servicios de paga? Por ejemplo, tenemos al New York Times, que le ha ido muy bien, y esto fue lo que me contestó Jimmy Wales. Yeah, no, I think it's really interesting because I think the idea of revenue from readers is crucially important. A paywall is one way to push that, but the problem for public interest journalism is I want to pay the New York Times not to give me exclusive access. I want to pay the New York Times to tell the world what they've learned. So there's a bit of tension around that. One thing I am really excited about, though, is that the New York Times is the best example that the paywall is working for them. Their subscriptions have skyrocketed. And, of course, they have a very clever soft paywall. You can read quite a lot of the New York Times before they ask for the money. I think that's a wise approach. Bueno, pues ahí dice que él considera que es muy interesante, la idea de obtener ingresos de los lectores es crucial, un muro de pago es una manera de impulsar a que esto ocurra. El problema para el periodismo de interés público es si le quiero pagar al New York Times, no para que me dé acceso exclusivo, sino para que me dé acceso para decirle al mundo lo que he aprendido. Entonces hay un poco de tensión alrededor de ese tema. Dice, una cosa que me emociona mucho es que el New York Times es el mejor ejemplo de que un muro de pago funciona para ellos. Sus suscripciones han aumentado mucho y claro, es una pantalla, es un muro de pago muy sutil. Puedes leer mucho el New York Times antes de que te pidan dinero y ese es un acercamiento muy interesante. Luego le decía pues que el problema de los medios tradicionales es la estructura de costos. Por ejemplo, podemos ver que no hay muchos corresponsales para el mercado en español, así que este tipo de plataformas, me refería al Wiki Tribune en español, pues puede ayudar. Y esto fue lo que me contestó Jimmy Wales al respecto. Yeah, exactly. I mean, I think there's a real opportunity here to build local journalistic capacity, to hire journalists in different markets, to really try to do something different. And I don't promise that it will work. I'm an unusual entrepreneur in this way. I think we should try. It seems interesting, and I think I see a way to do something fun and interesting, and I hope a lot of people will like to join me with that. Bueno, ahí dice que sí, él menciona que considera que hay una gran oportunidad para incrementar la capacidad local, para tener periodistas en diversos mercados. Estamos tratando de hacer algo diferente, no prometo que funcionará. Dice, soy un emprendedor poco usual en este sentido, creo que deberíamos intentarlo. Parece interesante y creo que hay una manera de hacer algo interesante, divertido y muchas personas podrán unirse. Luego le pregunto cómo ve el panorama de los medios, cómo ha cambiado con el surgimiento de las noticias falsas. Le preguntaba, ahora somos más conscientes de ello, ¿cómo evoluciona la discusión? Eso fue lo que dijo. Yeah, I mean, I think really there has been a real change, and I think that the rise in subscriptions to traditional newspapers is not just about finally figuring out how to exactly manage a paywall. It's really that the consumers have come to understand that if you're not paying for news, it may not be in your interest. That, in fact, all the random things floating around the internet may have an agenda that's different from telling you the truth. And I think that's important, that consumers
turn their thinking, because then we begin to really be able to fight the problem in a more grassroots way. Bueno, ahí me dice, creo que ha habido un cambio, creo que el incremento en suscripciones a los periódicos tradicionales nos trata solo de encontrar la manera de cómo manejar el muro de pago, sino que los consumidores entiendan que si no pagan por las noticias podría no estar en sus intereses que, de hecho, todas las noticias al azar que hay en Internet tengan una agenda que es diferente a la de decir la verdad. Creo que es importante que los consumidores intenten pensar, porque solo así se podrá atacar el problema de raíz. Le pregunto que cómo ve el Wiki Tribune en un futuro lejano, pensando en 5 años. Esto fue lo que dijo. Yeah, well, I mean, I think what we're really looking at is we'll be launching in more languages, but what I'm also really interested in is trying some local pilot projects where we have a very specific, Wiki Tribune for Chicago or Mexico City, or one locality really focused on local journalism. I want to try that because I think that's one of the areas that community really does matter in a very fundamental way. But I always say I'm a carpenter, not an architect. So I'll just start building, and we'll see where it takes us. Y bueno, ahí dice que lo que estamos observando es que estaremos lanzándolo en más idiomas, el Wiki Tribune, pero en lo que está más interesado es que se hagan proyectos locales en los que tengas, por ejemplo, un Wiki Tribune para Chicago o la Ciudad de México, centrados en periodismo local. Dice, quiero intentar eso, creo que es una de las áreas en las que la comunidad realmente importa de manera fundamental, pero siempre digo que soy un carpintero, no un arquitecto, así que solo inicio la construcción y veré hacia dónde nos lleva. Le pregunto cuál es la agenda en el corto plazo para Wiki Tribune, qué viene en las próximas semanas y meses. Esto me dijo. Yeah, so we're just launching the crowdfunding campaign to launch in the Spanish language market, and in about 6 months' time, more or less, we're going to launch the Spanish edition. So for those 6 months, we'll be building the site, but also hiring the journalism team, and we'll be launching. Starting small, as always, and inviting community members to come and join us, and we'll start building that community start being a news site. Bueno, pues ahí me dice que está iniciando la campaña de crowdfunding, de financiamiento colaborativo para poder lanzar la plataforma del mercado en español, y en cerca de 6 meses más o menos ya van a presentar la edición, así que en esos 6 meses vamos a estar puliendo el sitio, pero también contratando el equipo de periodistas. Estaremos lanzando de una manera pequeña como siempre. Queremos miembros de la comunidad que se unan y que arranquen con ellos, y dice, sí, seremos obviamente un sitio de noticias. Le preguntaba cuál es el perfil de los periodistas que está contratando para la versión en español. Esto dijo. Well, one of our core values is to be very neutral, high quality. Our business model, which involves getting people to voluntarily give us money rather than advertising, means we need the journalists to write something that people say, okay, wow, that's different. I learned something today. I didn't know that, rather than a clickbait headline and a fast copy. So it's more slow journalism, more thoughtful. So we in terms of experience levels, we're looking for a mix. We like to have a mix of young journalists just starting in their career, but also more senior journalists to give guidance. In a way, I guess we're quite old-fashioned about how we think about that. Y bueno, pues dice que uno de sus principales valores, sus valores núcleo, es ser muy neutral, de alta calidad. Dice, nuestro modelo de negocio involucra que las personas nos den dinero de manera voluntaria en mayor grado que la publicidad. Significa que los periodistas escriban algo con lo que la gente diga, wow, eso es diferente, he aprendido algo nuevo el día de hoy, no sabía eso, en lugar de poner el famoso encabezado atrapaclics. Así que es un periodismo más lento, mucho más intelectual en términos de experiencia, y estamos buscando una mezcla entre periodistas jóvenes que van comenzando, pero también algunos con experiencia para obtener una guía. Luego le preguntaba cómo ve el panorama de los medios de comunicación en el largo plazo, sobre todo porque estamos viendo que las redes sociales han tenido un rol cada vez más importante, y que no importa tanto si se llama el Washington Post, el New York Times o cualquier medio, más bien se va viendo de manera aislada la información en redes sociales, en Twitter, y le pregunto pues cómo ve, cuál es el futuro de los medios. Yeah, I mean, I think it's really hard to say. I mean, I think that things are changing so quickly. I think that consumers are starting to remember and realize that those big brands, the ones that they've known for years and trusted, are important, because if you see something that looks like it's from a news site but it's fake, maybe you should remember, okay, maybe I remember the famous newspaper is the one I should listen to.
Muy difícil de decir, creo que las cosas están cambiando muy rápido, creo que los consumidores están comenzando a darse cuenta que esas grandes marcas, las que conocen de años y en las que confían, son importantes, porque si ven algo que parece ser un sitio y es falso, tal vez deberían pues, acordarse de los periódicos famosos, aquellos a los que deberían escuchar. Y le decía, bueno, pues se parece un poco a la Wikipedia, es decir, la transformación, porque si uno le preguntaba a la enciclopedia británica qué iba a pasar, pues nunca pensaron que la Wikipedia los iba a desplazar. Y ahí la entrevista con Jimmy Wales, el fundador de la Wikipedia, esta plataforma colaborativa de conocimiento que ya en el mundo anglosajón, angloparlante, funciona Wikitribune, y que comienza a partir de hoy en México, Wikitribune en español. Y bueno, pues un proyecto muy interesante. Ya escuchamos en una campaña inicial de crowdfunding ir fortaleciendo y estabilizando al sitio. Y ahí Jimmy Wales.